corrupción, Estado de Derecho, seguridad, son temas fundamentales para el país. ¿Cómo los resolverías, Ricardo? Ahora, sobre el tema de la corrupción, sí estoy convencido que es el principal problema que tiene nuestro país y estoy absolutamente convencido de que es un problema que podemos resolver. Hay quien alega que la corrupción es un problema cultural. Ese es el primer debate que tendríamos que dar. Porque si la corrupción es un problema de orden cultural, pues nos tendríamos que resignar. Digamos, eso implicaría sostener que los mexicanos somos culturalmente corruptos. Pero yo me pregunto, ¿por qué cuando nuestros amigos que viven en Tijuana y cruzan a San Diego, en cuanto cruzan la línea, les cambia la cultura? Porque ya no tiran un papel a la calle, porque ni de milagro se pasan un semáforo en luz roja. Quiere decir que no es un problema cultural, tiene que ver con un problema de impunidad. Cuando uno sabe que la probabilidad de ser castigado es alta, uno se comporta mejor. La cultura no cambia de un segundo a otro cruzando la frontera. La humanidad hizo un par de experimentos que creo que arrojan mucha luz. El caso de Alemania, pero déjenme concentrarme en el caso de Corea. Hasta el 48, toda la península de Corea era un mismo país. Ahí nadie puede alegar este cuento de que las diferencias eran culturales, porque todos los coreanos hablaban el mismo idioma, tenían la misma geografía, la misma idiosincrasia, la misma cultura. Y 7 décadas después, solo por tener instituciones distintas y personas diferentes en el gobierno, hay cambios verdaderamente radicales. Es decir, la economía en Corea del Sur está creciendo 300% más rápido que la economía en Corea del Norte. No tiene nada que ver con la cultura, tiene que ver con un diseño institucional y con ejercicio de gobierno. Y el dato al que quiero llegar, ¿qué pasó en materia de corrupción? Revisen ustedes el índice que publica Transparencia Internacional. Corea del Sur está en el tercio de los países con menor nivel de corrupción de todo el mundo, y Corea del Norte está en el lugar más o menos 171 de 180 países. Entonces, no es cierto que sea un problema cultural, es un problema de diseño institucional. ¿Qué se requiere? Dos cosas. La primera, voluntad política, fundamental, pero la segunda, un diseño institucional adecuado. Aquí sí tengo una diferencia importante con otro de los candidatos. Hay un candidato que dice que él va a gobernar con el ejemplo y que basta con que llegue alguien honesto para que un poco por ósmosis su honestidad se le contagie a los gobernadores y a los presidentes municipales. Eso no es cierto, en ninguna parte del mundo funciona, y tampoco en México, porque él fue jefe de gobierno hace 18 años y vamos a suponer que fue un jefe de gobierno muy honesto. Pues esa transmisión por ósmosis no llegó ni siquiera a su círculo más cercano. Acuérdense ustedes de las imágenes de René Bejarano recibiendo fajos de billetes en efectivo, de Imas, que en aquel entonces era delegado, lo mismo, de su más cercano colaborador, Ponce, que era su secretario de Finanzas, acabó en la cárcel, y no porque él haya querido, porque se revelaron unos videos y a él no le quedó de otra más que pues respetar un procedimiento legal. Entonces, el diseño institucional sí importa. Aquí la propuesta es muy concreta. La reforma al artículo 102 constitucional para tener una fiscalía general y una fiscalía anticorrupción verdaderamente autónomas e independientes, de tal manera que la aplicación de la ley no dependa del capricho del gobernante en turno, como lamentablemente hoy sucede en nuestro país. Es decir, la PGR, si eres un opositor, te avienta toda la fuerza que tiene. Pero si eres parte del sistema, así haya toda la evidencia, como en el caso de Odebrecht, pues pueden pasar las semanas y los meses y la autoridad no actúa. Entonces, cuando el mensaje es de impunidad, pues la prima hermana, que es la corrupción, no cede. Me parece que aquí el tema fundamental en materia de combate a la corrupción se llama Estado de Derecho, y eso pasa por tener una Fiscalía General y una Fiscalía Anticorrupción absolutamente autónomas e independientes. Y segundo, en el tema de seguridad, otra vez ahí sí tenemos una diferencia muy profunda este mismo candidato y yo, porque él trae esta idea de que probablemente pactando con los criminales, con los narcotraficantes, se pueden reducir los niveles de violencia en nuestro país. A ver,
me parece una idea peligrosísima y explico por qué. Primero, porque es una idea ya muy vieja. Eso se planteó en Colombia hace casi un cuarto de siglo, hace unos 25 años, en tiempos de Pablo Escobar, y el resultado fue verdaderamente desastroso. Déjenme ponerlo en perspectiva con números. Hoy México tiene un problema de violencia como no lo habíamos tenido en por lo menos 20 años. Es decir, si ustedes ven las cifras, a ver si me ayudas, Osiris, solo a proyectar los últimos 20 años de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, homicidios dolosos. Lo tienes ahí un poquito más adelante, es una gráfica de barras. En esa gráfica que van a ver ahí, desde que existe registro en México, un registro confiable, centralizado a nivel nacional a partir de que se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, nunca habíamos tenido un año tan violento como cerró 2017. O sea, cerramos casi con 30,000 homicidios dolosos. Y este año 2018 empezó un poco peor todavía. Es decir, el primer bimestre de 2018 es otra vez el bimestre más violento en por lo menos los últimos 20 años. Digo por lo menos porque de 97 para atrás no hay una estadística. Ahí está. Ese es el número, son cifras oficiales, son cifras del gobierno. Ahí está desde 97 hasta 2017, año con año, el número de homicidios dolosos. Nunca habíamos tenido un año como tuvimos 2017. Ahora, esto es un problema, sí, un problema enorme. ¿Podemos estar peor? Pues claro que sí podemos estar peor. Y eso es un poco a lo que quiero llegar. Esta barra gigantesca implica más o menos 20 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. En Medellín llegaron con esa estrategia de tratar de negociar con los criminales, llegaron a tener 300 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Entonces, hay que hacernos cargo del problema, pero hacernos cargo con inteligencia y con estrategia. ¿Qué propongo yo en materia de seguridad pública? Voy a dar una pincelada de 6 temitas muy rápido, prácticamente los enunciaré solamente. Uno, crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí estoy convencido que fue un error haber desaparecido esa secretaría y haber subsumido todo el tema de seguridad pública dentro de la Secretaría de Gobernación. Porque Gobernación opera con criterios políticos y la seguridad pública no se resuelve con criterios políticos, se resuelve con criterios técnicos. Segundo, fortalecer la Policía Federal. O sea, tenemos un problema muy grave. La Policía Federal hoy tiene más o menos los mismos elementos que tenía cuando empezó este sexenio. Prácticamente no creció. En números redondos, 40,000 elementos. En cualquier estándar internacional es una policía demasiado pequeña. ¿Hasta dónde tendría que crecer la Policía Federal? Lo que estaba programado era por lo menos irla creciendo 5,000 elementos cada año. Lamentablemente, cuando entró este gobierno se detuvo el crecimiento de la Policía Federal. ¿Por qué creo que tendríamos que prácticamente duplicar el estado de fuerza de la Policía Federal? Porque hay más o menos 50,000 efectivos, tanto de la Marina como del Ejército, desplegados. Lo cual, primero hay que agradecerles, porque si en Tamaulipas no estuviera la Marina, los ciudadanos estarían literalmente a su suerte, porque las policías locales quedaron completamente desmanteladas. Pero en el mundo, digamos, moderno, donde hay mejores condiciones de seguridad, antes de echar mano del último recurso, que son las Fuerzas Armadas, primero tiene que entrar la Policía Federal de manera subsidiaria. Y no hubo posibilidad de hacerlo porque no había una Policía Federal con el estado de fuerza que se requería. Entonces tenemos que recuperar las capacidades de la Policía Federal y llevarlas más o menos a esos niveles que estoy planteando y, por supuesto, reconstruir las policías civiles en el ámbito municipal y en el ámbito estatal. ¿Tener policías confiables es condición suficiente para que haya seguridad pública? No, no es suficiente, pero es necesaria. No hay ningún país del mundo, de una democracia occidental, en donde haya condiciones razonables de seguridad que no tengan policías confiables, preparadas, profesionales, bien pagadas. Tercero, tenemos un problema gravísimo en términos de armas en el país. Y esto pasa
por replantear el nivel de cooperación con los Estados Unidos en este tema. Porque están entrando a México cada año aproximadamente 200,000 armas de manera ilegal que vienen de Estados Unidos. Entonces yo entiendo que en Estados Unidos sea una preocupación el tema de la migración indocumentada, pero también es un problema y necesitamos ponerlo en la agenda, la introducción de más o menos 200,000 armas de manera ilegal que provienen de Estados Unidos a México. Y el tema de las armas pasa también por la revisión del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva. Porque hoy tenemos que portar un arma de uso exclusivo del ejército no amerita prisión preventiva. Tuvo una razón de ser la reforma. Las autoridades abusaron, hay que decirlo con toda claridad, de sembrar armas para poder detener a la gente. El problema es que la solución, me parece, no era eliminarlo del catálogo de delitos, sino más bien endurecer las penas para aquellas autoridades que de manera corrupta e ilegal le siembren a alguien un arma para mantenerlo detenido. Hoy el problema es que se está deteniendo gente con armas, no pasan ni siquiera la noche en la cárcel y una semana después nuevamente se les está deteniendo a los mismos. Quinto, casi concluyo, recuperar el control de los penales. Un problema gravísimo que tenemos en México es que por lo menos el 80% de los penales tienen algún nivel de autogobierno. Es decir, quienes mandan adentro de los penales no es el Estado mexicano, sino los propios reos. Se calcula que en el 80% de las extorsiones en el país se cometen desde adentro de las prisiones y que quienes están adentro intervienen en por lo menos el 50% de los secuestros. Eso es absolutamente inaceptable. Hoy existe la tecnología, el método para recuperar el control de los penales. Ahí tiene que mandar el Estado mexicano, no quienes están adentro de los penales. Y finalmente, más inteligencia y más uso de la tecnología para poder reducir los niveles de violencia en el país, estableciendo con claridad el objetivo primario. Y con esta idea concluyo. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia no es otra cosa más que la conexión de dos puntos. Un punto es el diagnóstico, que es donde hoy me encuentro, y el otro punto es el objetivo, que es a donde quiero ir. Cuando yo tengo un buen diagnóstico y sé dónde estoy, y tengo claro el objetivo, que es a donde quiero llegar, puedo diseñar una estrategia, que es la carretera que me va a llevar de un punto al otro. El objetivo tiene que ser el primario, reducir los niveles de violencia en nuestro país. Parece una obviedad, pero hoy no lo es. Cuando el objetivo primario es detener a las cabezas de las organizaciones criminales, primero, no se resuelve el problema de fondo. Porque cuando solo se detiene a la cabeza, se desata una guerra intestina en la organización, porque pelean los miembros de la organización para ver quién ahora va a ocupar esa posición que quedó vacante. Pero segundo, esa guerra intestina provoca enorme inestabilidad en un territorio, y es cuando la otra organización criminal viene a pelear ese territorio, y eso explica los picos de violencia que tenemos en ciertas partes de la República. ¿Qué se hace en otras naciones del mundo? Un trabajo de inteligencia previo para mapear la organización completa y de un golpe buscar desmantelar, no solamente descabezar. Si el objetivo primario es reducir los niveles de violencia, la estrategia se va a alinear de tal manera que las acciones que el Estado mexicano realice verdaderamente conduzcan a la pacificación de nuestro país. Porque el problema es, dice la Organización Mundial de la Salud, les decía yo, tenemos más o menos 20 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Para la Organización Mundial de la Salud, ya más de 10 homicidios dolosos es un problema de epidemia, que se comporta como se comportan las epidemias, son contagiosas, porque la violencia va provocando cada vez más violencia. Para que se den una idea, el promedio en la OCDE anda por debajo de los 4 homicidios por cada 100,000 habitantes. Entonces, ya tener 20, no se diga estos 300 a los que llegó Medellín, se vuelve un asunto epidémico.
Si no ponemos como objetivo central y entonces todas las acciones estratégicas lo que procuran es reducir los niveles de violencia, va a pasar lo que hoy está ocurriendo. En los últimos 10 años se ha triplicado el gasto en seguridad y todos los años, como lo vieron en la gráfica que vimos, ha seguido aumentando la violencia. Espero que con eso más o menos... Yo supongo que sí. Ricardo.